Muy buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vengo a hablar sobre un temita muy importante en el capítulo 128 del manga de Oshinoko, y está relacionado con la frase que se encontraba en el DVD de Aqua, la cual había dicho Ai. Se supone que ella lo había dicho, que es "no puedo amarte", que en el capítulo se nos deja entendido que Aqua interpretó estas palabras como una especie de despedida de Ai hacia Kamiki, luego de que ésta se hubiera dado cuenta de cuál era su verdadera esencia, su verdadera personalidad. Aqua es el que interpreta esto así y Rui también lo interpreta de esa manera, pero Gotanda podemos darnos cuenta que él dice que posiblemente no sea ese el verdadero significado que tenían esas palabras. O sea que no estaban dichas como una especie de despedida hacia Kamiki, que tenían otra función. Y pues bueno, después de darle un poco de vueltas al asunto, pensarlo bastante y analizar toda la vida de Ai y Kamiki, pues he logrado detallar el por qué Ai dijo esas palabras y con qué está relacionado. Entonces en el video de hoy vamos a hablar sobre cuál es el significado del "no puedo amarte" que dijo Ai en el DVD de Aqua. Entonces pues sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para empezar hablando del tema tenemos que saber por qué es que Ai se empareja con Kamiki Hikaru. O sea, cómo es que ella se emparejó con alguien siendo que ella nunca había conocido el amor y por lo tanto no tendría sentido que ella se enamorase de un hombre que apenas se conocía. Bueno, para entender esto tenemos que entonces hablar un poco sobre cómo se conocieron, ¿sí? ¿Por qué ambos decidieron salir el uno con el otro? Lo que sucedió fue que en cierto momento Kaburagi decide meter a Ai al teatro Lalalai para que coja un poco más de clase y para que pula ciertos aspectos conforme a ella, cómo se vestía, cómo hablaba, cómo se expresaba, y de una para que fuera agarrando un poco de experiencia en la actuación. Pues lo que sucedió es que Ai se terminó encontrando con Kamiki Hikaru. Este le ayudaría a ella en sus clases de actuación, ya que según como cuenta el director de Lalalai, Kamiki era el más talentoso pues en ese momento. Entonces Kamiki pues le ayudaría a Ai con sus clases de actuación, entre otras pocas de cosas. Podemos decir entonces que entre esas clases de actuación ambos se empezarían como a hablar de su vida, o sea, se empezarían a soltar un poco el uno con el otro y pues terminarían conociéndose tal y como habían vivido en el pasado. Por lo tanto, ambos se percatarían que los dos tienen muchas cosas en común, por lo menos en cuanto a lo que han sufrido, ya que como sabemos, hasta el punto de la historia actual, pues Kamiki ha sufrido un montón, ha sufrido abuso, golpes, etcétera, humillaciones, y hay también un poco más de lo mismo junto con el abandono, que como también sabemos Kamiki también lo sufrió, porque ni en pedo Himekawa Airi es su madre. A ver, ¿cómo va a ser su madre la violadora? Bueno, lo que pasa es que ambos terminan dándose cuenta de que comparten cosas en común. Para Ai esto vendría siendo algo muy bueno, ya que vamos a hablar un poquito de la novela ligera de Akakazaka. En esa novela Ai habla de cómo sería su chico ideal, de un chico del cual ella pudiera enamorarse. Entre las cosas que dice, describe que su chico ideal sería alguien al cual ella pudiese contarle absolutamente todas sus cosas feas, todos sus malos vivires, que la conociera tal y como ella es. Además de que fuera alguien relajado, porque ella tiende a sacar de quicio a la gente, entonces que fuese relajado pues le vendría bastante bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues en estos momentos Kamiki cumplía con ambas cosas. ¿Qué? ¿Cuáles eran? Pues que Ai habría podido hablar con él sobre sus verdaderas vivencias, y pues Kamiki obviamente lo entendería porque él también había vivido algo parecido. Además de que como conocemos a Kamiki gracias al capítulo en el que asesina a la chica, así, en el que se revela que es un asesino, pues podemos notar que él es bastante despreocupado y esa personalidad es la que le ayuda a poder atrapar a las personas entre sus palabras. Entonces con eso ya podemos saber que es un chico bastante relajado y con ello cumple los requerimientos de Ai de su chico ideal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces
Teniendo esto en cuenta, Ai toma cierto interés en Kamiki, pensando lo siguiente: pues es un chico que conoce más o menos lo que yo he vivido, lo entiende, es bastante relajado, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a tratar de enamorar de él. Por lo que deciden emparejarse, se deciden volver pareja. ¿Por qué razón? Porque según lo que conocemos en la historia, el principal motivo, la principal razón que movía a Ai era conocer cuál era el verdadero amor, porque ella jamás había experimentado esto por parte de nadie, o sea, nadie le había dado amor y por tanto, como ella no lo conocía, tampoco podía dárselo a nadie más, o sea, era un objeto vacío. Entonces su propósito siempre había sido el de conocer cuál era el amor verdadero. Por lo tanto, al darse cuenta que Kamiki tenía ciertas cosas en común con ella, pues decide intentarlo, a ver si en algún momento logra enamorarse de él. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo, los meses, porque no estuvieron mucho tiempo juntos. Pasa el tiempo y Ai se va dando cuenta que no se está enamorando de Kamiki y no siente nada por él. Y esto en cuanto comienza a extrañarle y pues empiezan los problemas que vendrían dando un poco a su separación después. ¿Por qué? Porque Ai no siente nada por él. A ver, y es que esto es más que obvio, ya que según la obra, Ai solo pudo sentir amor de verdad cuando murió y le dijo a sus hijos que los amaba. Por lo que es obvio que era imposible que se llegase a enamorar de Kamiki. Pero ¿qué pasa? Esta situación no la detuvo. Ai seguía empecinada en: necesito conocer el amor con este chico de alguna forma. Entonces, ¿qué pasó? Lo aprovechó, casi que podríamos decir que lo utilizó. ¿De qué manera? Pues bueno, hay en cierto episodio, principio de la historia, capítulo 1 del anime, en su conversación con Goro, habla que ella siempre había querido una familia, pero como nunca la tuvo porque su madre la abandonó, ella quería crear una. ¿De qué manera? Pues quería ser mamá, para de esa manera tener una familia, ella ser una madre, tener a sus hijos y tener a un esposo, y así poder tener su familia feliz que la quisiese. Por lo que, ya que no lograba nada con Kamiki, decide por lo menos que sirva para algo y utilizarlo para crear a su familia. Y tal vez de esa manera, pues Kamiki lograse cambiar un poco y pues ella terminara enamorándose de él y de los hijos que iba a tener. Pues bueno, lo que pasa es que Ai termina compartiendo esta idea con Kamiki sobre tener una familia, logra convencerlo de alguna manera de que podrán vivir juntos como una familia, amando a sus hijos y amándose entre sí. Y por supuesto, Kamiki tenía como una especie de trastorno con que nadie lo había querido tampoco, por lo que acepta esta situación, termina dándole duro contra el muro a Ai y la termina embarazando. ¿Pero qué sucede? Bueno, después del embarazo, no vamos a decir muchos meses, un poco después de ahí embarazarse, la actitud de Kamiki puede que haya cambiado un poco y esto sentó bastante mal a Ai. ¿Por qué? Porque es gracias también al anime, es que el anime que no ha hecho bien. Conocemos que Kamiki era una especie de acosador vigilante, sí, como una especie de celoso con Ai, que la estaba constantemente vigilando. ¿Cómo podemos saber eso? Pues fácil. Es gracias a las flores, a las rosas blancas que se llevan en muchos de los conciertos de Ai. Que gracias a los capítulos que salieron del manga relacionados con Kamiki, sabemos que él es el que las ponía ya. Sí, por lo menos en el capítulo 96-97 del manga, en el que se habla de Kamiki y de las rosas blancas, se nos menciona que él es el que lleva las rosas hacia las chicas que quiere adular. O sea, él no las manda con nadie, él mismo las trae. Por lo que en todos los conciertos de Ai aparecían rosas blancas. Él iba a todos los eventos de Ai, casi como que las estuviera vigilando o acosando. Y es que si los pensamos muy bien, tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque de qué manera Kamiki conoce al acosador, o sea, al fan Ryosuke. ¿Cómo lo conoce a él si no fue en un evento de Ai? Ya que, como sabemos, Ryosuke se hallaba en la mayoría de conciertos que Ai hacía, de eventos de apretones de mano. Él se encontraba en todo lo que Ai hacía. Por lo tanto, si Kamiki constantemente la estaba vigilando, él se percataría que este chico constantemente la seguía. Por lo tanto, podríamos decir que en cierto momento se conocieron. De esa manera lo conoció, o sea, de esta manera tiene sentido
haya conocido a Ryosuke, porque si él no hubiera sido un obsesivo vigilante de Ai, él jamás lo hubiera conocido. Por lo tanto, tiene sentido el pensar que Kamiki la acosaba después de que Ai se embarazó o un poco antes. ¿Qué sucedió? Pues que Ai se terminó dando cuenta de esto y no le agradó mucho. Se va dando cuenta de la clase de personalidad retorcida que realmente tiene Kamiki. Por lo que ya desde ese momento ya estaba pensando en un poco abandonarlo, por lo menos que no le gustaba a Kamiki así, y que así mucho menos se iba a enamorar de él y que tampoco él iba a ser bueno para la familia que estaba pensando en crear. Pues bueno, según los acontecimientos que he analizado muchas veces, pues en cierto momento Kamiki decide proponerle a Ai que se vuelvan una pareja oficial. No sé muy bien si en matrimonio o algún otro derivante de pareja, pero decide proponerle que se vuelvan una pareja oficial. Y aquí es cuando Ai termina por liberarse todo eso que se había estado guardando durante todo el tiempo que había estado con Kamiki. Sí, todo eso que poco a poco se iba apelmazando dentro de ella. En ese momento lo sacó. Simplemente le dijo a Kamiki que lo mejor sería que se separaran, que terminaran su relación, que no valía la pena seguir juntos. Obviamente, pues como un acto normal de todo ser humano, Kamiki debió preguntarle a Ai que por qué se iban a separar. Y aquí es donde viene el punto. Y es que Ai le termina diciendo que la razón es porque no puede amarlo. O sea, en primera persona sería: no puedo amarte, la razón por la que no puedo seguir contigo es porque no puedo amarte. Y ahí está esa palabra que aparecía en el capítulo y su verdadero significado. O sea, no era una palabra de despedida, más bien era una expresión hacia el mismo Kamiki, tratando de decirle la razón por la cual decidió irse de su lado, y era porque no podía amarlo. O sea, no es para nada relacionado con que Ai se haya separado de Kamiki por conocer su esencia, sino más bien porque Ai se va del lado de Kamiki porque realmente no puede amar, y ese es su verdadero significado. Sí, Aqua estuvo bastante cerca, pero se equivocó en el punto de decir que era porque había conocido quién era Kamiki realmente, que en parte tiene un poco de razón, pero el punto ese en el que conoce a Kamiki es más bien una razón por la que Ai no pudo enamorarse de él. Sí, no tanto por la razón de que se fue, sino porque eso repelió un poco a Ai y pues nunca terminó enamorándose de él, en parte por eso. Pero entonces muchos empiezan a preguntar: ¿por qué Ai se separa de Kamiki por no poder amarlo? ¿Ella acaso no buscaba poder amarlo y así conocer el verdadero amor y armar una familia con él? Pues bueno, el punto inicial de todas estas relaciones que Ai se emparejó con Kamiki para conocer el amor, para poder amar a alguien realmente. Pero ella, durante todo el tiempo que estuvieron juntos, se dio cuenta que eso era imposible. Por todos los acontecimientos y cosas que he hablado anteriormente, se percató que jamás iba a poder amar a Kamiki realmente. Y si ella en un principio se había emparejado con él para poder amarlo o poder cumplir su objetivo de amar a alguien, si se estaba dando esta situación en la que ella se da cuenta de que no puede amarlo y que nunca lo amará, pues se supone que ese primer objetivo o esa principal razón por la que ella se unió con él, pues ya no está presente. O sea, si se unió con él para amarlo, para cumplir su objetivo de amar, pero se da cuenta que nunca lo va a poder amar, entonces eso significa que no tiene sentido estar con él. Por lo que si ella se da cuenta de esto, pues es obvio que se iba a separar de su lado porque no iba a conseguir absolutamente nada con él. Además ya estaba embarazada, ya lo había usado para lo que quería. Por lo tanto, se iba a llevar a sus hijos bien en el vientre y pues iba a ir a parirlos a otro lado y hacer una familia con ellos aparte. Obviamente, como Kamiki era el padre, pues tenía todo el derecho de ver a sus hijos, y por eso es que Ai constantemente le daba la dirección de los lugares en los que se encontraba, como en Takachiho o cuando le dio la dirección de su nuevo apartamento. Sí, pero esta fue la principal razón por la cual ella se fue de su lado, porque ya no le servía para nada, porque se dio cuenta que nunca lo iba a poder amar realmente, conociéndolo realmente como es.
Y esto ha sido absolutamente todo. Ok, aquí terminamos el video. ¿Listo? Si les ha gustado el video, denle su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un video, que es casi diario. Dejen aquí en los comentarios qué les ha parecido el tema, qué opinan ustedes acerca de esto. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.